Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este viernes 20 de febrero. Este es viernes después de cenizas en esta semana en que ya comenzamos el tiempo de Cuaresma. A Peñán Yara Ñandeno y siempre a la conversión. Estamos con el libro de Isaías, el capítulo 58 del 1 al 9a. Así habla el Señor Dios, grita a voz en cuello. No te contengas, alza tu voz como una trompeta, denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? Porque ustedes el mismo día en que ayunan se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír la voz en las alturas. ¿Acaso este el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige de sí mismo. Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Suelten las cadenas injustas, desaten los lazos del yugo, dejen en libertad a los oprimidos y rompan todos los yugos, compartan el pan con el hambriento y alberguen a los pobres sin techo. Y así continúa, queridos amigos. Isaías, hoy se callan de dos posibilidades. Va el ave bellapoa, peñeno, va el peñeno, u silicio pemoe vende yeje, da pecaro y u bellapo pea, bellapo u ofrenda, peraja pea tena peraja moa lleva pemboria juave. Pero después siguen con su corrupción. Upea con las diseñas de ella de Yara este día. Las pea las 6 potadas de ella de Yara. Este es el verdadero ayuno y esta es la verdadera conversión de ella de Yara. Suelten las cadenas injustas. La injusticia de Betebe. Entonces hay que soltar. Hay que dejar de fabricar injusticia, queridos amigos. Otro. Desaten los lazos del yugo. Yo que fuera llevar la indicatuño, o pues está varado. ¿Por qué? Y por culpa de nosotros siempre, ¿verdad? Porque no dimos esa oportunidad. Los hemos atado, están enlazados a la pobreza o están enlazados a la ignorancia. Porque ya fuera lleva todas las posibilidades que tendrían que tener. Dejen en libertad a los oprimidos, rompan todos los yugos, compartan el pan con el hambriento y alberguen a los pobres sin techo. A pesar continúa. Así que si llegue fuera y ponete ella lleva en este viernes, como el Señor nos llama a hacer un verdadero ayuno, es decir, a vivir de acuerdo a la propuesta de Dios. Ese es el verdadero cambio que necesitamos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.